Buenas noches a todos, estamos aquí desde Suiza, desde Eglisau, exactamente, si quieren buscarlo en el mapa. Este es el programa número 56. 56 ya. Increíble, ¿eh? Considerando que se hace una vez por semana, es más de un año de... Si fueran todos pegados, ¿no? Fua. Son 52 semanas al año. Bueno, les damos la bienvenida y esta noche vamos a estar continuando nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio de San Juan Apóstol. Entonces les invitamos a ir abriendo sus Biblias o las apps de las Biblias en sus celulares. Y hoy estaremos enfocándonos en una serie de versículos que es muy conocida, quizás de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, pero de los cuales, lamentablemente, la gran mayoría de los pastores, predicadores, expositores, maestros, malinterpreta o no expone correctamente. Y así que esperamos que puedan levantarse dudas, preguntas, ustedes pueden hacer, nosotros los estaremos viendo y los que podamos responder, responderemos. Ahora voy a pasar la palabra a mi hermano Esteban para que ore y para que podamos comenzar esta meditación. Juan 3, del 12. Del 13 al 21. Juan 3, 13 al 21, eso nos proponemos hacer. Yo voy a estar compartiendo ahora en los grupos mientras él ora. Así luego podemos dedicarnos al estudio. El que el Señor pueda iluminar en esta hora nuestras mentes y nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Amado, si tú quieres orar, por favor. Sí. Y yo ahora estaré compartiendo. Bendito Señor, muchísimas gracias porque nos podemos reunir, porque pese a todas las artimañas del diablo y pese a todas las cosas que el enemigo intenta hacer, pese a toda la manipulación, pese a toda la maldad, la injusticia, todas las tinieblas, todas las fuerzas del maligno que se levantan en el mundo, pese a todo esto, Señor, sabemos que tu palabra sigue siendo proclamada, que nos puedes seguir usando para anunciar el Evangelio aún por estos medios. Señor, vemos tu poder, vemos tu victoria, vemos que tú venciste en esa cruz y por eso se puede llevar a cabo este hermoso acto de predicar tu palabra, de meditar tus palabras, de orar, de poder levantar nuestras voces a ti, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias por tu poder. Te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias porque tú eres el Rey de Reyes. Tú estás sentado a la diestra del Padre, Jesús, y tú tienes la soberanía y el poder sobre todas las cosas, Señor. Qué hermoso vivir una vida confiada en ti, saber que tú los tiempos los tienes en tu control, sabiendo que tú volverás a doblegar al enemigo y hacer justicia. Señor, te pedimos para que hagas justicia, te pedimos para que muestres la gran necesidad que los hombres tienen de ti, Señor. Te suplicamos, por favor, que nos des un sentido de urgencia, de buscarte, de intimar contigo, pese al cansancio, pese a nuestra debilidad. Amado Dios, pedimos que avives nuestros corazones más y más de ti y que, por favor, te suplicamos que puedas venir a este lugar con poder y nos puedas dar luz para entender tu palabra. Señor, te suplico por todos aquellos hermanos que puedan asomarse por este canal y que puedan recibir palabras de ánimo, palabras de fortaleza, de consuelo, de exhortación. Señor, también te suplico por aquellos que puedan escucharnos y que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, que tú les des vida, que tú les des arrepentimiento, que tú les des ojos para que puedan contemplarte a ti, Jesucristo, y ser salvos del juicio del infierno. Señor, obra con poder, obra por amor de tu nombre. Queremos ver tu gloria, queremos ver un avivamiento, Señor. Por favor, aviva nuestros corazones, levántanos y permítenos ver tu gloria en esta vida, y tu juicio, y tu justicia, y tu amor, y tu gracia. Obra con poder.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a estar hoy, en el día de hoy, mirando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 13 al 21. Y anteriormente estuvimos hablando de cómo el Señor Jesucristo había estado hablando con Nicodemo, ¿no? Fue un relato precioso, pudimos vernos como que nosotros también somos Nicodemos, necesitados del Señor Jesucristo, necesitados de poder entender lo que es el nacer de nuevo, y muchas veces como Nicodemo nos acercamos al Señor, ¿no? Con timidez, nos acercamos como con miedos, con temores, sin entender nada, pero vemos cómo el Señor hablaba e interactuaba con Nicodemo y veíamos tanta ternura y tanta misericordia y cómo el Señor explicaba a Nicodemo, y aún no nos alejamos de la persona de Nicodemo porque el Señor sigue hablándole a Nicodemo. No os olvidéis que todo lo que es Juan capítulo 3 es una conversación con Nicodemo, ¿no? Donde Nicodemo ya hay un momento que se sienta, que se calla y empieza a escuchar, ¿no? Después de haberle preguntado cómo puede ser esto, ¿acaso el hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y haber hecho como ese tipo de indirectas que eran humanamente hablando, pues sí, intentando buscar la lógica en lo que parecía ilógico, pero ante lo que era un maestro de Israel tenía que haber sido muy, muy claro, ¿no? Pero no entendía nada de lo que el Señor le estaba hablando. Como tantas veces nos pasa a nosotros, aun teniendo muchas veces mucho conocimiento, hay cosas que a veces no entendemos casi nada y necesitamos humillarnos y en este caso escuchar. Y a Nicodemo le tocó esto, ¿no? Ahora empezamos en el versículo 13 de Juan capítulo 3 y vemos que ya Nicodemo no va a hablar y lo que va a hacer va a ser escuchar todo el plan de redención, escuchar la dirección que Dios le da a ese evento, ese acto que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios le manda a Moisés labrarse una serpiente de bronce ante un juicio que estaba sucediendo. Serpientes estaban picando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tenía un mandamiento y era mirar con fe la serpiente para ser sanados, ¿no? Así Jesús haría referencia luego de su persona, que también tenía que ser levantado en la cruz para que todo el que mire a Cristo Jesús sea sanado de lo peor que es nuestro pecado que nos separa de Dios, ¿no? Y así vemos que Jesús, esa visita nocturna que Nicodemo le hizo a Jesús, se convertirá en una larga conversación profunda, llena de detalles, de puntos y de explicaciones de lo que es el plan de salvación, el pacto, la redención, la expiación y todo esto hacia un pueblo escogido por gracia, ¿no? Es muy interesante, hermanos. Juan 3, una conversación con uno de los mayores maestros de Jerusalén de la época, un fariseo, Nicodemo, un hombre que estaba en proceso y que al final iba a ser aquel hombre que iba a pedir el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Cristo, se lo iba a pedir Nicodemo, ¿no? Y vemos el proceso de Nicodemo, lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Como una visita al Señor, como un momento de oración, donde a veces no entendemos casi nada, puede convertirse hermosamente en una conversación con el Señor, donde Él te muestra más de su salvación, donde Él te muestra más de sus planes, ¿no? Así que vamos a empezar, hermanos. Yo creo que es muy interesante y sobre todo es interesante saber que estas conversaciones de Cristo con Nicodemo, aunque Nicodemo era un maestro, al final son totalmente hechas para gente humilde, gente sencilla, gente que no entiende mucho pero necesita oír la voz del maestro, gente que a veces no buscamos al Señor a la luz del día cuando todo va bien, y es verdad que muchas veces vamos en los momentos oscuros de nuestras vidas, en esos momentos
de transición, donde estamos agobiados, donde estamos en tinieblas, en el valle de sombra y de muerte, ¿no? Donde necesitamos escuchar palabras del Señor. Y yo creo que estas palabras realmente se lo estaba hablando directamente a Nicodemo, que era su audiencia, un hombre, una persona, ¿no? No era en la sinagoga ahí con 400 personas, no era en el monte donde el Señor hizo el sermón del monte, Mateo 5, no, era en uno de los barrios, a lo mejor una de las calles de Jerusalén, ¿no? Eso es Y glorioso, del ¿no? tú a tú, personalmente, y ahí le iba a hablar cosas que hoy en día se hablan en público, malinterpretándolas, como decías, y haciéndolas de un tono popular. Se hace todo esto para algo populista, para atraer personas y para atraerlos a las organizaciones religiosas. Cuando el Señor no quiso hablar lo que habló para atraer y hacer algo popular, se lo hizo para que entendiera Nicodemo quién es el que tenía delante, ¿no? Que no solamente era un maestro y era firmado lo que enseñaba por los milagros, sino que era más que esto. No solamente era un maestro enviado por Dios, como Nicodemo le dice, ¿no? Es el Mesías, es el Rey y Señor y Salvador, es el que manda, es como lo definirá el Hijo de Dios enviado al mundo para salvación de todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino para que tenga la vida eterna. Yo creo que muchas veces se pierde. A ver, yo pocas veces en mi vida escuché predicado este capítulo como algo íntimo, que fue lo que pasó. O sea, muchas veces en las predicaciones evangelísticas, sobre todo, de Juan 3:16, por ejemplo, se olvida el hecho de que Jesús está hablando, como tú lo dices, a tú por tú, ¿no? Cara a cara, con un principal de los judíos, pero es una conversación íntima. Muchas veces esa realidad no viene centrada. Entonces, primeramente, ver el contexto. Decirles que si tienen preguntas, pueden hacerlas, nosotros las estaremos viendo, y damos la bienvenida a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen de distintos lugares del mundo. Estamos en Juan 3:13 y vamos a empezar a leerlo, ¿no? Ya el hermano Esteban nos puso en el contexto. Si recuerdan desde el balcón 55 la semana pasada, hablamos de os es necesario nacer de nuevo. Entonces, todo lo que digamos hoy tiene que ser puesto en esta óptica. Primeramente, es una conversación íntima, de noche. Segundo, Jesús ya le había dicho a Nicodemo que debía nacer de nuevo, que ninguno puede ver el reino de Dios, ni gustar, ni entrar en el reino de Dios, si no hay un nuevo nacimiento. En ese contexto entonces entraremos, porque estamos entrando a mitad de la conversación, después de algunas preguntas que Nicodemo le hace a Jesús. ¿Puede el hombre entrar de nuevo a la panza de su madre y nacer? ¿O cómo puede hacerse esto, no? Jesús le dice, tú que eres uno de los maestros de Israel, ¿no sabes esto? Y ahora bien, después de haberle reprochado Jesús diciendo que si os hablé cosas terrenales, no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces ahora vamos a ir a la parte, al núcleo del Evangelio, versículos que se usan, pero como verán en esta noche, muchas veces se usan quitando su contexto próximo y también no centrando la importancia del pasaje. Vamos a leerlo. Entonces, Juan 3:13. Dice así, Jesús hablando, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pocos versículos con una importancia radical y central en la vida de cualquiera que esté escuchando ahí, y en las nuestras, y de cualquier ser humano que haya jamás existido. Este pasaje habla de lo más importante para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Amados, comenzamos desde el 13. Sacamos el cuchillo, el bisturí, la tijera, empezamos a recortar. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Aquí habla de su proveniencia, ¿no? De donde el Señor proviene. Es muy hermoso como en Isaías dice, ¿no? He aquí se me ha preparado cuerpo, ¿no? En la cabecilla el rollo está escrito acerca de mí. No quisiste becerros, no quisiste corderos, sino que me has preparado cuerpo, ¿no? Ahí habla de ese ser celestial que Juan ha apuntado hasta la saciedad, ¿no? Desde el capítulo 1. Capítulo 1, ¿no? El verbo, ¿no? El verbo está con encarnado. Dios, el verbo está en el principio, el verbo es Dios. Y aquí vamos a ver cómo Jesús mismo se define, de dónde estoy viniendo yo, ¿no? De arriba. Es muy curioso, ¿no? Porque tanto en el versículo 14 como en el versículo 15, él habla, más o menos hace como esa definición de Filipenses, ¿no? Que se despojó de su gloria, ¿no? Se humanó, vino de arriba, se hizo hombre, y siendo hombre, en forma de hombre, se hizo siervo, y siendo siervo murió en muerte de cruz. De hecho se llama el Hijo del Hombre a sí mismo, ¿no? Uh-huh. En este pasaje. Sí. Y dice que nadie subió al cielo, ¿no? Y aquí es curioso porque uno podría decir, bueno, y entonces Elías, ¿dónde se fue? ¿No? O Enoc, que andaba con Dios. Uh-huh. Y yo creo que aquí cielo habla de esa dimensión donde solamente puede estar Dios, ¿no? Porque realmente también los ángeles, cuando descendieron a la tierra, o incluso cuando Jacob en su visión veía a los ángeles subir y bajar, ¿no? Por las escaleras. Exacto, que también Jesús lo dijo en el 1:51. Sí. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estamos en este contexto, ¿no? Uh-huh. Muy cercano. Por algo Juan le da continuidad a ese relato, a esa historia, a ese tema. Sí. Así que no es seguramente secundario. Uh-huh. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí no dice que estaba. O sea, divinamente él seguía en su omnipresencia, él seguía estando en el cielo. Él seguía estando en la gloria celestial, en su gobierno, en su control y en su absoluta autoridad como Dios. Pero como el Hijo del Hombre, descendió y estaba. Esto es maravilloso sobre la persona de Cristo y será muy hermoso para desarrollar todo el tema de lo que Nicodemo está escuchando y de lo que está Nicodemo siendo testigo, ¿no? Está viendo un hombre que aparentemente le está diciendo, yo vengo del cielo. Para un hebreo no era simplemente decir, yo vengo desde esas nubes. No, está hablando de la gloria celestial, donde el Señor hizo traer a sus ángeles en el Antiguo Testamento, ¿no? De donde el Señor hacía derramar su gloria, el fuego celestial, sus truenos. Todo esto era lo que se direccionaba en el cielo hebreo, el pensamiento hebreo, la morada del Dios celestial. Ese Dios que vio Daniel, ese Dios que vio Ezequiel, ese Dios que vio Isaías, rodeado de serafines, de querubines. De ese cielo está hablando, no solamente de un cielo abstracto, no, de un cielo muy bien definido, que un hebreo sabía muy bien lo que era ese cielo, ¿no? Era ese cielo donde dice que está la luz, esa luz inaccesible, ¿no? Llama Pablo, donde ¿no? era el lugar santísimo, ¿no? Que representaba ese pequeño lugar en el templo donde solo el sacerdote podía entrar una vez al año, ¿no? Está hablando de ese cielo. Y de ese cielo Jesús mismo le está diciendo, yo vengo de ese lugar,
de ese lugar donde hay serafines, querubines tapándose los ojos, de esa presencia santa, donde nadie puede entrar. Sí, claro, sí, si no es con el permiso de Dios, ¿no? Donde Daniel pudo mirar un poco y cayó como muerto, ¿no? Y vio al gran rey, ¿no? Donde Isaías lo vio y vio los faldones que caían de ese trono glorioso. Es ese cielo que está hablando, hermanos. Y yo creo Y de ese también cielo viene el Hijo del Hombre. y yo creo que también está hablando en el sentido de mediador, ¿no? Porque Jesús antes en el contexto está hablando del espíritu y de la carne, Sí. del agua, ¿no? Y de la sangre, del agua y del espíritu, ¿no? Que no se Toda puede esta- entrar, no se puede no se ver. puede entrar. Y acá en algún modo es como que se traza la verticalidad de nuevo de la posibilidad de que se abra el camino hacia Dios, que después Jesús lo va a abrir a través de su cuerpo en la cruz. Pero la mediación, es decir, ninguno podría llegar a Dios, nadie subió al cielo, si no fuera porque primero Dios desciende del cielo en la persona del Hijo, el Hijo del Hombre que toma forma de siervo. Entonces veo aquí también el oficio de mediador de Cristo, ¿no? Anunciado, profetizado, porque aún no había muerto, no había resucitado, pero en algún modo ya está hablando de su oficio de mediador, ¿no? Del Sí. que conecta entre lo celestial y lo terrenal. Por supuesto, a condición de lo que veremos después, Sí. creer en él, ¿no? Y lo veríamos también más adelante, ¿no? En el rompimiento del velo. Cuando el Exacto. Señor dice consumado es y muere, se rompe el velo del templo, ¿no? De abajo arriba, De ¿no? abajo hacia arriba, sí. De abajo hacia arriba. Y es justo lo que el Señor vino a hacer, ¿no? El Señor viene de arriba a abajo para que nuestra relación con Dios, que por nuestro pecado estaba rota, fuera desde aquí abierta hacia arriba, ¿no? Por medio de lo que el Señor ahora apuntará en el versículo 14, sigamos, hablando en referencia a lo que el Señor mandó que hiciera Moisés, hablando de lo que Cristo vendría a hacer unos cuantos, no sé si 1000 años después. Por ahí, sí, Un poco más, porque sí, Isaías sí, son más o menos. 600, Sí, entonces más o menos. 1000 y algo de años después, ¿no? Interesante también que, pero, como dice Hebreo, nosotros necesitábamos de un mediador que fuera humano. Entonces aquí habla del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Porque sí. tú decías en Filipenses 2, ¿no? Este vaciarse de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí. Jesús está anunciando a Nicodemo su oficio de mediador y el hecho de que él va a ser o es esa esperanza que el pueblo de Israel estaba esperando, ¿no? Sí. Y ahora habla de un evento histórico, algo que sucedió y que Nicodemo no podía desconocer, pues era un principal de los judíos, de los religiosos, y conocía muy bien esta historia de la que Jesús le habla, ¿no? Esta historia que está en el libro de Números, capítulo 21, 4 al 9. Y es muy importante, cuando presentamos este pasaje, casi nunca he escuchado hablar este pasaje comparado con el ejemplo que usa Jesús. Generalmente esto se obvia, ¿no? Sí. O se lo menciona. Pero es importante para comprender dónde llega el Evangelio. En la pecaminosidad humana, ¿no? En la rebelión humana viene el Salvador. No se puede obviar la realidad del pecado. Jesús le había dicho a Nicodemo, debes renacer. Y en Números 21, 4 a 9, tú lo tienes, amado, si puedes leerlo. Dice así: después partieron del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce
y vivía. Órdenes del Señor, pero todo viene a través y fruto de la rebelión y del pecado del pueblo, ¿no? El pueblo, como siempre vemos en todo el relato de Israel y seguimos viendo en nuestras vidas, existe el desánimo, existe el incluso quejarnos ante Dios y el hablar mal de Dios o el tirar indirectas como que Dios no está haciendo las cosas bien o lo está haciendo pero a medias, no como nos gustaría. Y bueno, así pasó con el pueblo de Israel y el Señor manda un juicio, ¿no? Pero es un juicio que al fin beneficia al pueblo de Israel porque creará dependencia de Dios, que es lo que realmente le faltaba, ¿no? La autosuficiencia a nosotros muchas veces nos hace quitar los ojos de lo que realmente importa y en este caso es lo que Cristo hizo por los pecadores, ¿no? Y así todos aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas, solamente con una mirada, una breve mirada, aquella serpiente que representaba a Jesucristo era suficiente para darles la vida, ¿no? Y creemos que el Señor hace esta referencia para llevarnos a esta realidad que se cumple y se puede cumplir en este mismo momento, amigo. En este mismo momento, si tú te ves intoxicado por el pecado, si tú ves el veneno del pecado, cómo está pudriendo tu vida de arriba abajo, tu matrimonio, tu familia, o allá donde estás, el Señor dice claramente que solo con una mirada a Él es suficiente para que vivas. Amén. Si te arrepientes de tus pecados. Y es importante ver la realidad del pecado, porque estas serpientes ardientes en algún modo también podemos decir que representan, como dice el hermano, el pecado, ¿no? La naturaleza pecaminosa, ¿no? El veneno. No se sabe por qué le llamaban ardiente, probablemente por el reflejo sobre la serpiente o porque de verdad da un ardor terrible. Y así es el pecado, no te puede dejar cómodo. Y como las serpientes son traicioneras y están escondidas y no te la esperas, aunque en este caso el pueblo de Israel había por todos lados, así también es el pecado, ¿no? Te mata, te asesina. Entonces Jesús utiliza esta ilustración para recordarle a Nicodemo por qué le está diciendo que debe nacer de nuevo. Porque el pecado es como las serpientes. Pero hay esperanza. Y esta es la esperanza que Jesucristo le está dando. Está hablando de sí mismo. Y está diciendo que así como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense que Cristo profetizó su crucifixión y dijo es necesaria, el único medio de salvación, ¿no? Es necesaria para el hombre. Sin esta crucifixión de Cristo, sin que Él fuera levantado, no habría esperanza, no habría salvación, no habría solución. En cambio existe. Y esta es la nuez del Evangelio, ¿no? El corazón del Evangelio. Jesucristo levantado, lo que predicaba Pablo, a Cristo crucificado, ¿no? Esto predicaba. Y esto es lo que predicamos, un Cristo crucificado, ¿por quién? Por aquellos que han de creer. Fíjate que la Escritura dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, es menester, que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí abarca realidades como hay serpientes, hay veneno, se están muriendo, es urgente, hay que mirar a Cristo. O sea, esta indirecta, que es muy directa, que recibe Nicodemo en nuestro contexto. Nicodemo, ese maestro de Israel que visitó por la noche a Jesucristo y le preguntó, y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque haces muchas señales, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor agarra toda la temática con la que está Nicodemo viniendo y le da toda la vuelta para llevarlo a la realidad más profunda que no solamente es el maestro, sino el Salvador, el Rey y Salvador, ahí vemos que Nicodemo realmente está llevando la palabra y no desconocía lo que hizo Moisés con la serpiente, ¿no? Tampoco desconocía el contexto en el que esa serpiente fue levantada por Dios para la necesidad del pueblo, ¿no?
Y aquí vemos muchas realidades. Vemos que la serpiente fue levantada para el pueblo. Vemos que la serpiente fue levantada porque habían un peligro, y eran serpientes que mordían y transmitían un veneno de muerte, no simplemente de enfermedad, sino de muerte. Y vemos que eso que el Señor había diseñado y construido no era suficiente. Había que mirarlo. Había que mirarlo con fe y creer para hallar la vida. La vida, en ese caso, no eterna, sino la vida para no morir del veneno. Pero todo esto era referencia a lo que Cristo ahora está señalizando desde el primer momento. El Señor ha diseñado la obra de la cruz. Ahí está, Cristo ya murió en esa cruz, ya fue clavado en esa cruz. La realidad es que sigue habiendo veneno en cada uno de los corazones de los hombres. El Señor fue crucificado para un pueblo también. Pero la realidad es que todo aquel que vea las consecuencias de ese veneno tóxico y mire, no solamente sepa que allí murió un hombre, sino que mire con fe, será salvo y vivirá y no morirá por el pecado, por ese veneno asqueroso que nos lleva a la condenación eterna. Amén. Es por eso que, el versículo 15 rápidamente dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Quiero decir algo sobre esto. Yo a esto lo voy a llamar la exclusividad del Evangelio. Porque muchos utilizan este pasaje para hablar de la inclusividad del Evangelio. Y eso es un error teológico. Y lo vemos ya en la figura que Jesús usó. Porque Dios hubiera podido salvar a todo el pueblo, en cambio solamente sanaba físicamente a los que, creyendo a la promesa de Dios, miraban a la serpiente en el desierto. No tenemos evidencia de que todo el pueblo fue sanado, sino la Biblia dice aquellos que miraban. Esto está en Números, ¿no? Dice que el que miraba a la serpiente era sanado. Está bien, no todo el pueblo. Así también es el Evangelio. Muchos utilizan porque de tal manera amó Dios al mundo, después vamos a llegar a eso, y se olvidan de la exclusividad del Evangelio. Aquí dice para que todo aquel que en él cree, no dice para que todos sean salvados. Dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero presentarte esta idea que muchas veces se descuida, y lo verás más adelante en el contexto, que hay salvación, pero también hay condenación en el Evangelio. Hay exclusividad, no inclusividad. No creemos en un Dios que va a salvar a todos, sino un Dios que va a salvar a su pueblo, a los que creen en Él. Entonces dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, y el Hijo del Hombre fue levantado luego, en la crucifixión, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso es referencia a lo que decía, ¿no? El nacer de nuevo. También Exacto. entra en esta. No podemos perder ese contexto. ¿Y el ver el reino de pocas los veces lo he cielos, escuchado? el entrar en el reino de los cielos, se trata de esto, de ver aquel, de mirar aquel, de creer en aquel que fue levantado en el madero. Mira cómo es que cuando el Señor diseña esa serpiente de bronce, ¿no? Y es tan curioso, ¿no? Que hubiera sido una serpiente de bronce, ¿no? Y después el Señor Jesucristo en la cruz cumple Génesis 3:15, que es cuando Él pisa la serpiente, Sí. la cabeza de la serpiente, ¿no? Y también en esto, que esa serpiente fuera levantada, también haciendo referencia a que Él un día tenía que ser levantado. Para eso tenía que nacer el Imperio Romano, cumpliendo las profecías de Daniel, ¿no? La bota de barro y de hierro mezclada, las piernas, ¿no? Para que en ese desarrollo también inventaran su forma de ejecutar a los criminales, que era levantándolos en cruces a no sé cuántos metros de tierra, ¿no? O sea, toda la historia, esto nos ayuda también a entender de la humanidad,
no va en torno al diablo, no va en torno a una élite criminal que quiere gobernar el mundo, no va en torno a los fines del ser humano. La historia de la humanidad, de principio a fin, va en torno al plan glorioso de Jesucristo. Amén. Va en torno a la gloria de Dios. Y es por eso que todo lo que vemos a lo largo de la historia siempre acaba a los pies de Cristo, siempre se dirige a Cristo y siempre vemos como Cristo, tarde o temprano, en la historia, Él es glorificado. Amén. Y lo vamos a volver a ver, hermanos, que no os quepa la menor duda. Vamos a volver a ver cómo Cristo se va a glorificar, sea en su segunda venida, que creemos que puede ser hoy, pronta, o sea en eventos consecuentes donde manifiesta juicios, donde derrama avivamientos, donde la iglesia es levantada, donde la iglesia es como un hormiguero que se extiende por la tierra en forma de misiones, plantaciones de iglesias. Este es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es nuestro amado Señor Jesucristo, que se ríe desde su trono de todos los criminales y de todos los impíos de la tierra, y seguirá riéndose. Y yo creo que acá también, yo también pensaba antes al meditar sobre por qué una serpiente, ¿no? Ahora, ¿qué hay de más celestial que Cristo? ¿O quién más celestial que Cristo? Ninguno, ¿no? Está hablando de lo celestial. ¿Y qué animal más terrenal que la serpiente? Ninguna. Se arrastra, ¿no? Y fue uno de los castigos, ¿no? Sí. Ahora, esto también podría ser interpretado, o al menos inspiracional, para pensar de que Dios lleva adelante su plan a pesar de la serpiente y a través de la serpiente. Amén. ¿Está bien? Él utiliza también el pecado del hombre causado por la serpiente, el tentador, el engañador, el Dios de este siglo, para llevar adelante su propósito. Así que yo veo aquí también mucha ironía, si queremos decirlo así, mucho del gobierno de Dios, que aún utiliza una serpiente como cuadro de Jesucristo, cuando todos sabemos a quién representa la serpiente muchas veces en la Biblia, ¿no? Sí. Pero bueno, esto lo dejo así como un pensamiento, ¿no? Para Qué pensarlo. bueno, sí. Hermoso. Y bueno, para que todo aquel que en él cree, la exclusividad del Evangelio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos hablado mucho de la vida eterna, ¿no? Sí. Y acá Jesús también le había dicho a Nicodemo que no se puede entrar al reino de Dios si no se nace de nuevo, ¿no? Ujú. Y ahora, después de todo esto, nos encontramos con el grandioso y famoso versículo 16 de Juan 3:16, donde en la mayoría de escuelas dominicales los niños lo aprenden de memoria. Creo que es el versículo más conocido a memoria por los cristianos en el Dicen mundo. que es el versículo de oro, o sea, es tan popular y por desgracia está tan desconectado de este hermoso contexto con sus referencias antiguotestamentarias y con sus referencias sobre el plan de redención, sobre el plan y los designios de Dios, sobre la supremacía de Cristo. Y desgraciadamente la serpiente antigua se mete por donde le permiten y usa este versículo para que se vuelva en un versículo, cuando es tan cristocéntrico y donde da tanta gloria a Dios, al final se vuelve en un versículo antropocéntrico, ¿vale? Juan 3:16, digamos que el 90% de su interpretación moderna es tristemente antropocéntrico. Es un versículo donde el ser humano es el centro de Juan 3:16. Vamos a leerlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo de oro para muchos. Para mí no es el versículo de oro. Para mí todo el Evangelio de Juan es oro, de versículo 1 hasta su último versículo. Toda la Biblia es oro, cuando realmente la contemplamos en toda la idea de Dios, ¿no? Cuando solamente vemos Juan 3:16 a nuestro propio gusto, entonces sí, entonces nos interesa solamente quedarnos con Juan 3:16, porque ahí vemos que Dios nos ama mucho, que somos muy especiales, que somos lo más de lo más, ¿no? Dios
nos ha amado tanto, somos tan especiales para Él que ha tenido que entregar a su Hijo para que todo el mundo sea salvo y para que nadie quede excluido de la vida eterna y para que todas las personas el día final tengamos una grandiosa fiesta con Dios, ¿no? Pero si alguien es honesto y puede leer todo el capítulo de Juan, Desde antes capítulo y 3, después. verá que no va por ahí el tema. El tema va de un Dios que juzga al mundo, de un Dios que todo aquel que no cree en su Hijo Jesús lo va a mandar al infierno. El tema es este, que el Señor Dios Todopoderoso ha enviado a su Hijo al mundo, a las naciones, para que de toda lengua y nación, todos ellos que creen en Cristo sean salvos. A un mundo condenado. Nicodemo ahora está empezando a ver que el maestro que viene de Dios, que manifiesta sus enseñanzas por medio de señales, no ha venido solamente a por judíos, también ha venido a por gentiles. Aquí en los oídos de Nicodemo la palabra mundo es más allá de Palestina, más allá de Jerusalén, es a los continentes, no a cada uno de los hombres de la humanidad, es a más allá de la Jerusalén, del pequeño mundo de Nicodemo, ¿no? Así como el pequeño mundo de Jonás en su tiempo, para irse a Nínive. Y ahí nos estamos fundamentando en esta gloriosa verdad, que de tal manera, de qué manera Dios ha amado a los gentiles, ha amado a las naciones, ha amado a ese pueblo expandido por toda la tierra. ¿De qué forma? ¿De qué forma? De esa forma. Ha enviado a su Hijo para que, como decía atrás, sea levantado. Y siendo levantado, como dice en Isaías, sean atraídos a Él, ¿no? Por esa gracia eficaz, por esa gracia con la que Nicodemo fue atraído por la noche, ¿no? Dijo Jesús también. Fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. A mí mismo. Eso significa a toda la humanidad, a todos los suyos. A todos los de los que suyos. me has dado, ninguno he perdido. Juan, capítulo 14, 15, la oración, perdón, 17, Juan 17, la oración intercesora de Cristo. Ahora bien, en este versículo también vemos el Padre y el Hijo, ¿no? Sí. Vemos el Padre y el Hijo aquí, ¿no? Dios el Padre, que ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Sabemos que esto, para los que son pactuales, se habla de un pacto de redención desde antes de la fundación del mundo, en el cual el Padre y el Hijo habían concertado la redención de un pueblo, ¿no? Esto lo vemos también en Hebreos 12, ¿no? Mirará la aflicción de su alma y quedará satisfecho. También Isaías habla de esto, ¿no? Aquí vemos el cumplimiento, dice la Biblia, en Gálatas creo que es, en otro lugar, cuando llegó el tiempo, ¿no? Jesús nació según la carne, ¿no? Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y aquí Jesús mismo está hablando de esto. Y dice, de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Él. Y obviamente para un hebreo hablar de Hijo unigénito era una blasfemia. Sí. Era una total blasfemia, ¿no? Así es, en Juan 10, 27, ¿no? Y hablar salvación al mundo era una locura también, ¿no? Sí. Y acá habla y hablar de la salvación a través de la fe era algo que ellos, si bien en el Antiguo Testamento estaba más el justo por la fe vivirá, no era algo que los judíos, sobre todo los fariseos, siguieran en el tiempo de Jesús. Es muy interesante porque al fin Nicodemo empieza admirándolo como maestro, pero el Señor no quiere que lo admire como maestro solamente, sino como el Mesías, ¿no? Todo lo que dijo Que lo Jesús sería aprecie. para que lo apedrearan, o estaba solo con Nicodemo, ¿no? Pero para que Nicodemo lo acusara de ser apedreado Sí. por todas las blasfemias que dijo. O sea, dijo todos conceptos que iban contrariamente opuestos a lo que un Nicodemo podía creer y pensar. Y creo que es de las veces que Jesucristo hace tanta referencia a sí mismo como el Salvador. O sea, creo que no habla tan claramente así en público, sino como lo habló con Nicodemo. O sea, es cuando realmente, doctrinalmente, manifiesta toda su gloria, ¿no? Así como con los apóstoles hizo su transfiguración, ¿no? Donde se ve con Moisés y se ve con Elías, es como ahora mismo hace una transfiguración directamente al raciocinio de Nicodemo. Es como que transfigura todo lo que él entendía, Nicodemo, pero sumándole toda la plenitud de las profecías
en la persona de Cristo Jesús. Creo que Nicodemo salió de esa reunión con la cabeza que le estallaba, le venían tantas profecías, tantas cosas que el hombre tuvo que asimilarlo, ¿no? Hasta ver la muerte de Cristo y pedir su cuerpo, ¿no? Yo hipotizo Porque más. imagínate, Mira, aun cuando estaba muerto, él pidió el cuerpo en un le puso futuro. especias. Sí, sí, el cilicio, ¿no? Todo, Que lo pero, ponía. pero él, o sea, seguramente escuchaba todo lo que había escuchado y a la vez veía ese cuerpo. Decía, pero este hombre no era todo lo que... Hipotizo más todavía. Yo hipotizo, no sé qué dirán los teólogos, pero ahora me atrevo a hipotizar que probablemente quien contó esta historia a Juan fue el mismo Nicodemo. Que Nicodemo se lo contó El a Espíritu Juan. Santo podría obviamente revelarle esto a Juan, ¿no? Pero sabemos que los evangelistas, en el caso de Lucas, él fue a Iba indagar hablando, sí. con cada uno, ¿no? Y sabemos Puede que Juan, ser, y sí. sabemos que Juan fue un evangelio posterior, ¿no? Sí, Probablemente es o alguien que lo escuchó de Nicodemo, que quedó tan choqueado. Porque aquí tenemos un relato muy claro y había solo dos personas ahí que Sí, sí, sepamos, sí. ¿no? Así que hasta podría ser, o sea, el relato dice que solo estaba Jesús y Nicodemo. Juan no estaba. No. Podría ser, bueno, Estaban el los Espíritu dos Santo solos. podría habérselo revelado, por supuesto, Sí, sí. creemos esto, pero también no es una locura pensar que Nicodemo le contó esta historia a Juan, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Puede ser y es una buena hipótesis. es una hipótesis, la dejamos ahí Es, para pensarla. es hermosa, yo la veo hermosa. La veo hermosa y bueno, igual habíamos Yo creo que dicho- Nicodemo no lo cayó, o sea, no se pudo callar. no En creo, ese momento lo tuvo que asimilar y el Espíritu Santo tuvo que trabajar en su corazón, ¿no? por supuesto. Pero yo creo que cuando ya explosionó la iglesia y todo en Hechos, él formó parte de esa iglesia de Jerusalén. Y yo creo que cuántas veces los hermanos se acercarían a Nicodemo. Nicodemo, háblanos otra vez de esa noche. Vuélvenos a contarnos esas dulces palabras que te susurraba el maestro a esas horas tardes de la noche. Vuélvenos a decir cómo te lo dijo Nicodemo, de qué forma. Repítenoslo. Yo creo que Nicodemo lo volvía a repetir. Y otra vez, y se iba del versículo 1, se iba al versículo 11, hablaba del versículo 16 con un entendimiento hebreo del Mesías, de la salvación, y ahí entendían la óptica de los griegos, ¿no? De estos, los otros, todos los que se unían a la Tuvo iglesia. que eran reinterpretar salvos, ¿no? todo a la luz de lo que pasó, ¿no? Porque si no, Yo creo que hasta Pablo tuvo que entrevistarse con Nicodemo. Cuéntame, cuéntame. Es que imaginaos qué tiempos aquellos, hermanos. Yo creo que cualquier testigo que había visto a Cristo, lo había palpado, lo había oído, todo aquel que había sido nacido nuevo y está enamorado de Cristo, buscaba a esos hombres. Los iba a buscar. ¿Dónde viven? ¿Dónde son? Voy a buscarlos. Quiero que me cuenten esas historias. Lucas hizo eso, ¿no? Lucas. Fue así. Fua. Y esto habla mucho de cómo está nuestra pasión por Cristo, hermanos. Hay que estar cerca de hombres que nos puedan hablar del Maestro, que nos puedan descifrar aquellas cosas que aún no entendemos del Maestro, de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Que nos puedan volver a definir al Rey conforme a las Escrituras. Y necesitamos escuchar eso los domingos, que nos vuelvan a predicar bellamente a aquel que tuvo que ser levantado para limpiarnos, para sanarnos del pecado, ¿no? Liberarnos del pecado. Necesitamos de Cristo, hermanos, lo necesitamos. Y si tú crees que no, amigo, espero que no sea demasiado tarde cuando ya el veneno de tu pecado esté a punto de quitarte la vida, de matarte, y el mismo Dios Santo te tenga que condenar y juzgar por haber despreciado semejante sacrificio lleno de amor, como lo puedes leer en Juan 3:16, que ¿de qué manera, Juan? De esta misma manera. Nicodemo seguramente Juan 3:16 lo repetía, pero sin olvidarse de los otros versículos que vamos a leer, ¿no? Que el que no cree ha sido ya condenado, ¿no? Después hay otra ¿De realidad. qué manera, hermanos? ¿De qué manera? De esta, el Padre entrega al Hijo. Y tengo que decir aquí también, agregando toda esta sugestión y que nos ayudan a comprender mejor la Escritura, Juan estaba delante de la cruz. Y él vio de qué manera, ¿no? Él estaba ahí. Jesús le dice, ocúpate de mi madre, ¿no? Ahí tu madre, ¿no? Juan estaba ahí, Juan lo vio. Sí, lo siguió de lejos, estuvo ahí en el patio mientras lo juzgaban y todo, pero creo que fue el único discípulo o apóstol que estaba ahí, adelante de la cruz, ¿no? Así que él lo vio con sus ojos. Así que cuando Juan escribía esto probablemente, me imagino, lloraba
recordando al amor que tuvo Jesús muriendo en la cruz, ¿no? Por los pecadores, levantado como la serpiente en el desierto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y aquí vemos un amor que hay que entenderlo bien, Hermanos, no es un amor como tanto lo pinta, un amor romántico. No es un amor romántico, un amor arrastrado, un amor humanista, no es un amor rosa con florecitas, no. Es un amor primeramente divino, porque es de Dios, pero un amor que se trata de Dios mismo. Es un amor que Dios se tiene a sí mismo. Primeramente, ¿vale? Porque todo el plan de redención, entendámoslo, es hecho antes de la fundación del mundo para la gloria y honra del nombre de Dios. El plan de Dios no es hecho después de la caída, es hecho antes. No es hecho cuando Adán y Eva pecan y aquí Dios empieza a sudar y hay que hacer un plan accidental. Hay que hacer un plan B porque nos salió mal la jugada. Así actuamos nosotros. Nosotros sudamos, nosotros hacemos plan B, C y todas las letras del abecedario. El plan de Dios siempre será y es el que siempre se cumple y es el que Él planificó. Y nunca falla. Y nunca falla, es eficaz. Es eficaz. Entonces, el plan de Dios está hecho conforme al amor que Dios se tiene a sí mismo. Es decir, es un glorioso plan porque Dios es glorioso y el amor que se tiene por sí mismo también es glorioso. Pero ahora bien, este amor nos afecta a nosotros, ya que formamos parte también de aquellas herramientas que Dios ha fabricado para su gloria, para que también den gloria a su nombre. De forma que también nos afecta este amor que Dios se tiene a sí mismo, nos salpica. Juan 3:16 es simplemente la salpicadura del gran amor que Dios se tiene a sí mismo. No es el fin. El amor de Dios hacia mí no es el fin. No es el fin. Es una consecuencia del fin, que es el amor de Dios por su gloria. Si no entendemos el Juan 3:16 de esta forma, yo creo que yo soy el fin del plan de Dios, yo creo que soy el centro del plan de Dios, yo creo que soy súper, hiper importante y la óptica con la que acabo leyendo la palabra es una óptica errónea, que caduca, tiene caducidad, que al final en los momentos dificultosos me llevará a dudar de Dios como dudó el pueblo de Israel de Dios en el desierto, de tal forma que fueron juzgados y fueron picados por las serpientes. ¿Por qué? Porque si yo creo que todo está en torno a mí, entonces todo tiene que salir bien, porque Dios me ama, ¿no? No funciona así. Sí, es verdad, Dios me ama, Dios me escogió antes de la fundación del mundo para su gloria, pero el amor de Dios que tiene hacia mí no es el fin, es una consecuencia del gran amor que Dios se tiene por sí mismo. Qué bueno es tenerlo tan claro y sobre todo saber que forma parte de nuestro contexto y de todo el relato en el que Jesús nos está paseando, aunque Nicodemo empezara con pensamientos tan terrenales y con definiciones que no nos llevaban a ningún lado, porque Jesús no era simplemente un maestro milagrero venido de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible que vino para darle gloria al Padre y el Padre glorificarse en el Hijo y así el Espíritu Santo también ser glorificado en la obra que hace en los escogidos. Si alguno tiene alguna pregunta bíblica sobre este argumento, puedo leer de Efesios 1, en que habla exactamente todo lo que dijo el hermano y está conectado perfectamente con Juan capítulo 3. Dice que es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él. ¿Quién? Él nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha.
en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Jesucristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Vemos en el capítulo 3 de Juan que habla de lo terrenal y de lo espiritual, de que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. En Cristo se reúnen esas dos realidades. Vemos al mediador, vemos la obra de Cristo, vemos la exclusividad del Evangelio para todos aquellos que creen, vemos la ira de Dios derramada sobre los que no creen, y ahora vamos a llegar a eso, hermano, porque estamos viendo en Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Muchas veces en los mundiales de fútbol ponen la banderita, ¿no? Hay un movimiento que pone la banderita John 3:16, ¿no? Juan 3:16. Lo ponen así. Hermano, ese es el versículo de oro, pero yo creo que si lo interpretáramos a la luz del contexto, para muchos ya no sería el versículo de oro, sino un versículo de cobre. O sea, perdería el valor que le dan tanto, ¿no? Porque es un versículo en el cual muchos se refugian pensando, uy, qué alivio. En cambio, si leen el contexto, no hay alivio sino la obra de Jesús. Total. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Terrible sacrificio de Dios y del Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si uno no cree en el Hijo, no tiene la vida. Si uno no cree en el Hijo, está despreciando o pisoteando la sangre del pacto. Vamos adelante, hermano. Saludos para todos los que están saludando, amigos en Italia, todos lugares del mundo. Si tienen preguntas, por favor, esto es importantísimo. Vamos adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí alguno podría decir, ¿pero qué me están diciendo? ¿Ves? ¿Ves que Dios mandó a Jesús para salvar, no para condenar? Por supuesto, el contexto no es ese, el contexto es que el mundo ya está condenado. Mira, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si no me crees que el contexto del pasaje es la condenación, fíjate que los últimos versículos de este párrafo que estamos leyendo explica la condenación, explica lo que es la condenación. Entonces, atención, amigo, amiga, hermano, hermana, este versículo está puesto en medio de la condenación. Jesús habló, no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Jesús dijo, te estoy hablando cosas espirituales, celestiales, no terrenales. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando todo de condenación, usó el ejemplo de la serpiente en el desierto, y acá usa el hecho de que estábamos condenados, a menos que no creamos en la obra sustitutoria de Jesucristo en la cruz. Entonces el contexto no es la salvación, el contexto es la condenación, para que pueda emerger la salvación a través de Cristo. Amén. Y esto es interpretar la Biblia como corresponde. No como alguna vez habrás escuchado este versículo, como un versículo para, está bien, continúo mi vida pecaminosa y voy adelante en tanto, de tal manera Dios me amó. No, el contexto es otro. Estás condenado, estás camino al infierno, estás bajo la ira de Dios, necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en la obra de Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque de eso va a hablar ahora, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Te pregunto, ¿amas más las tinieblas que la luz? Sé sincero en tu corazón. Pienso que lo sabes. Es fuerte porque dice amaron. No Ni es, siquiera eligieron. no es el amor del que hemos visto en Juan 3:16. No. Este es un amor perverso. Es un amor que así como también excluye todo lo que es de la luz, como el amor, la paz, el gozo, en fin, excluye a Cristo Jesús, excluye a Dios, así también el amor de Dios excluye también las tinieblas, la maldad, el pecado. Y es así. O sea, dime tú si vas a un bosque y ves todo tipo de hongos, champiñones de todos los colores, tú mismo excluirás lo que es venenoso y lo que es comestible. Si tú lo haces por tu propio bien, ¿cómo un Dios santo no lo va a hacer así? Y cómo no, nosotros pecadores, miserables, que estamos destituidos de la gloria de Dios por naturaleza, no lo vamos a hacer también con lo que realmente es santo y agradable a Dios. Es por eso que define tan claramente, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él vino desde el cielo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el ser humano tiene siempre una prioridad. Siempre tiene algo mucho más importante que hacer. Amar más las tinieblas que la luz. Esta es la condición del hombre. Siempre amaremos más las tinieblas que la luz por naturaleza. Hasta que no miremos a Cristo Jesús y toda la perspectiva y toda la forma de ver la vida sea transformada por el poder de su perdón, nosotros seremos amantes de las tinieblas y de sus obras. Porque sus obras eran malas. Ahí está. ¿Por qué amamos las tinieblas? Porque las obras son malas. Si realmente estarías en la luz, odiarías las tinieblas y tus obras empezarían a tener una dirección definida hacia Cristo Jesús. ¿Cuál es la principal obra? Digamos, ¿cuál es la principal obra en la que el cristiano tiene que perseverar? Mirar a aquel que tuvo que ser levantado. Mirar a aquel que fue levantado para sanarnos de este veneno asqueroso, el pecado que nos separa de Dios. Y yo creo que acá habla del cúlmine de la condenación. Porque Juan está teniendo... Yo les invito a leer este libro miles de veces y ver todas las conexiones que él hace. Juan había dicho que Juan el Bautista no era la luz y dijo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era la luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta es la mayor de las condenaciones, porque no recibieron los profetas. Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en otros tiempos por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y aún viniendo Dios mismo en persona, los hombres no se arrepintieron de sus pecados. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque hay amor a las tinieblas. En este mundo no se puede amar a la luz y a las Pero tinieblas. aún con la manifestación más gloriosa de la luz, Cristo en carne. Por supuesto que Cristo después en su gloria será aún más glorioso. Pero lo más glorioso que vivió este mundo, este planeta, la persona más gloriosa que podía venir, vino. Y aún así los hombres le abandonaron. No le creyeron. Sí, lo sé que muchos se convirtieron, pero ¿cuántos no le creyeron? ¿Cuántos le abandonaron, no? Y él era la luz verdadera. Que alumbra todo entendimiento. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto también pone en evidencia la pecaminosidad del hombre, porque en el versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Y
Y acá dice que de tal manera no amó, no amó el mundo a Dios, sino que odió el mundo a Dios y amó al pecado. Esta es la condenación. Que la ¿Entiendes? luz vino al mundo, pero los hombres Amaron más las tinieblas que la luz. Y Dios había mandado a su Hijo. Y uno puede preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la situación del ser humano es esta. Es clara. Aunque quieran los humanistas o esos cristianos light que quieren suavizar el asunto, es imposible suavizar. La realidad del ser humano que ha sido, es y será es esta. El ser humano ama las tinieblas. Por eso sus obras son malas. Y ojo aquí, aunque el ser humano sabemos que ama las tinieblas, pero sus obras aparentemente sean muy morales y muy éticas, seguirán siendo malas siempre y cuando desprecien y ignoren y dejen de lado la obra del Señor Jesucristo como obra suficiente. Porque hay religiones que la observan y la tienen en cuenta, pero no la tienen como suficiente y única para realmente ser salvados de la ira de Dios y libertados del veneno mortal, que es el pecado asqueroso, que nos lleva a amar las tinieblas y a evidenciarlo con obras que desprecian la obra de Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay muchos sentimientos en estas definiciones, ¿no?, que el Señor hace. Primeramente habla de que ama las tinieblas, luego habla de que las obras son malas, luego dice que aborrece la luz, ¿no? Y dice que las aborrece con un sentido, un propósito, para que sus obras no sean evidenciadas, ¿no? O sea, realmente aquí vemos el motivo y aquí vemos la responsabilidad humana. No simplemente que la condición del hombre es tan de muerto espiritualmente, sino también el interés que el hombre tiene en aborrecer la luz y es en que su pecaminosidad no sea visible. Amigo o amiga que estáis aquí escuchando, sabemos por la palabra que si tú no estás viniendo a Cristo hoy, que si tú aún escuchando esto no te arrepientes, es porque tú en tus intereses no quieres que tus obras podridas, pecaminosas ante este Dios tan santo, el único Dios, es para que no se evidencie tu oscuridad, tus tinieblas. Pero es un engaño del diablo, porque tarde o temprano van a ser evidentes. Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no vendrá a la luz. Entonces, ríndete ahora. Lo mejor es venir a la luz ahora. Y formar parte de esta luz maravillosa. Amén. Y ser tú también parte de la luz. Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Amén. También hay acá un juego de ideas para mí con el hecho de que Nicodemo había venido de noche, en la oscuridad, ¿no? Sí. Y estamos siempre hablando en ese contexto, ¿no? Claro, sí. No sabemos cómo era la vida de Nicodemo, probablemente era una vida de piedad, puede ser, pero Jesús como que le está reprochando, si tú no tienes nada que esconder, podrías venir a la luz del día a hablar conmigo, ¿no? Entonces aquí también hay un juego de esta idea que tenemos aquí, y te lo digo a ti, muchas personas quieren venir a Cristo pero escondidos de sus familias, escondidos de sus amigos, que nadie... He conocido cristianos que hasta se han bautizado y porque alguien publicó su bautismo en las redes se salieron de la iglesia. Bueno, creo que nunca fueron salvadas personas así, ¿no? Pero más allá de eso, que no puedo dar yo un juicio definitivo, te digo a ti que tú no puedes y no debes avergonzarte de Cristo. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de él, ha dicho Jesús, ¿no? Obviamente aquí hay un juego del hecho de que, un juego de palabras, un juego de imágenes, de realidades, que nosotros, si estamos en la luz, amamos la luz y venimos a la luz. Y cuando venimos a la luz, no significa que no hay pecado en nosotros, pero nos arrepentimos y queremos ser examinados por la luz. Queremos estar bajo la luz de Cristo. Y eso nos hace ser personas sinceras, como predicaba Pablo, ¿no? Que vivimos un cristianismo sincero, ¿no?
Cuando el Señor nos reprende de pecado, nos arrepentimos. Mm. Te invitamos a venir a la luz. Y si eres un hermano o una hermana, no te olvides de esto. No puedes caminar en sombra. Tienes que caminar bajo la luz del mediodía de Jesucristo. Ahí tienes que caminar. No se pueden amar las tinieblas. Mira, tinieblas no es lo mismo que oscuridad. O sea, oscuro es un lugar donde no hay luz, ¿no? No hay luz. Pero tinieblas, tenebroso, viene de la maldad, ¿no? Cuando algo es tenebroso, algo es, ¿no? Puede ser, realmente es lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? En el corazón del ser humano hay tinieblas. Por lo tanto, no queremos luz. Hermoso es poder contemplar a Cristo y ser llenos de la luz de Cristo. Amén. Es por eso que el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y hay que entender que practicar la verdad significa vivir en la verdad. Uh-huh. Significa no solamente experimentarla para ser libres, sino también experimentarla para ser exhortados. Porque el versículo 20 dice, porque todo aquel que no hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entendemos que el versículo 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Pero sabemos que muchas veces vamos a la luz y nuestras obras son reprendidas. Es decir, el que quiere practicar la verdad vive en una purificación constante porque está expuesto a la luz de Dios. Donde exponerse a la luz de Dios es también ver nosotros nuestras obras que no son buenas en muchos casos, ¿no? Para que al final podamos ver que todo es manifestado, para que podamos ver que nuestras obras también son de Dios, las buenas. O sea, el versículo 21 abarca tanto de la realidad del cristianismo, ¿no? Y es podernos ver expuestos ante nuestra pecaminosidad, pero a la vez vernos que pese a nuestra pecaminosidad nos arrepentimos y vivimos practicando la verdad. Y esto es bíblico completamente porque Juan, el mismo escritor, vuelve a este concepto y te invito a leerlo en 1 de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es interpretar la Biblia con la Biblia. Amén. Hermanos, se interpreta solo. Este es el mismo Juan, habla del mismo concepto, está hablando de la misma idea. Es clarísimo y lo va a repetir muchas veces. Sí. Y esto es vivir en la verdad, en la luz. Es clarísimo, hermano. Practicarla, vivirla, sumergirse. La luz de Dios expone el pecado. Pero buenas noticias, amados hermanos y hermanas. Cuando la luz de Dios expone tu pecado, no es para eclipsar el Evangelio. Es para que se ensalce más aquel que fue levantado en una cruz. Para poner la mirada en Él. Y ver que lo tóxico del pecado desaparece en la sangre de Cristo. Y eso es practicar la verdad. Eso es vivir en la ortopraxia de lo que entendemos ortodoxamente. Verdades eternas, fundamentales. Amén. El arrepentimiento. Y eso es lo que Nicodemo tenía que estar entendiendo. Luego vemos que en el versículo 22 dice, después de esto, y aquí vamos otro relato que dejaremos Dios mediante para el balcón de la semana que viene. Pero 22, después de esto, ¿después de qué? De todo esto, de todas estas gloriosas verdades, de todo esto, de esta interactuación que Jesucristo ha tenido con Nicodemo. Que Dios quiera darnos esa inclinación de Nicodemo a poder buscar al Señor, a Jesucristo, sea de noche, sea de día. Si es de noche, el Señor te hablará de la luz. Si es de día, el Señor te expondrá tus pecados para mostrarte la belleza de su amor manifestada en esa cruz.
Yo te quiero proponer un juego, si quieres, llámalo así, juego de roles. Haz de cuenta que tú eres Nicodemo y que tú has ido a Jesús de noche. Y métete en ese mundo de hace 2000 años atrás y haz de cuenta que tú eras ese Nicodemo. Y haz la conversación cambiando tu nombre de Nicodemo por el tuyo con Jesús. Y ahí vas a encontrar la esencia del Evangelio, ¿no? Jesús hablándote a ti, porque aquí Nicodemo nos representa a cada uno de nosotros. Los que hemos nacido de nuevo ya no, pero a las personas que aún no conocen a Jesús como el Salvador y a Dios como su Padre, ¿no? Entonces te propongo esto, y si Juan, que fue tan profundo, y sabemos que el Evangelio de Juan hay distintas entrevistas de Jesús con una persona, después lo vamos a ver hablando con la mujer en el pozo, pero esta es, yo creo que es la cardinal, la más importante, es la primera que él presenta, ¿no? Y acá está el núcleo del Evangelio, ¿no? Cómo a Juan lo había choqueado escuchar esta historia, conocer esta historia, porque está todo lo necesario para nosotros, ¿no? Y muchos de los escritos de Juan están repletos, impregnados de toda esta conversación, de los conceptos que Jesús dio aquí a Nicodemo. Sí, fue como dar las bases para después escribir las epístolas, ¿no? Entender El Evangelio mismo. aún las revelaciones de Apocalipsis, todo lo que Jesús había dicho, él luego lo está entendiendo mucho mejor, ¿no? Amén. Y yo creo que fue eso, que él se quedó con varios interrogantes, en algunos casos, después cuando vio Apocalipsis, el puzzle fue montándose, ¿no? Y hermanos, qué hermosos vernos en esta situación ante el Rey de Reyes, ¿no? Que no solamente afirma sus enseñanzas por medio de milagros, como los que tenéis aquí presentes, los milagros de la gracia de Dios, sino que también manifiesta todas esas verdades por medio de evidencias bíblicas que señalaban ya desde el Antiguo Testamento y que se cumplen en la historia y que a la vez nos las presentan con esa sencillez donde las expone a aquellos que se humillan, que llegan quebrantados y dispuestos a entender y a vivir, ¿no? Muchas personas usan como excusa el hecho de que la Biblia es difícil, las doctrinas son complicadas. Mira, esto que es lo más importante para cada hombre y mujer, esto lo podría leer un niño de 6 años y comprenderlo totalmente. No hay nada de complicado aquí. Esto es muy simple. Es la simplicidad del Evangelio. Perfectamente simple. Sí. Esto me parece que estoy hablando con mi hija de 6 años. Esto es clarísimo. Aquí no hay sombra de dudas. Aquí está clarísimo. Arrepentimiento, condenación, obra de Cristo, creer en Él, ser justificado por Él, vida eterna. Está clarísimo. Amigo, amiga, crea el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados. Cree en aquel que fue levantado para que todos aquel que le miran, que confían en Él, que toman su yugo, que se tiran sobre Él, sean salvados. Este es el Evangelio. Y si tú eres hijo de Dios, vive a la luz de las realidades evangélicas. No te agarres solo del 16 como muchos hacen. Y un consejo, la próxima vez que prediques el Evangelio, cuando prediques con Juan 3:16, no te pares hasta el 18 al menos. Así tienes una gama perfecta del pecado, de la condición del hombre, de la condenación y por qué vino Cristo y de lo grandísimo de su amor. Y puedes seguir hasta el 21 para hablar de la luz y de las tinieblas. Creo que podemos ir terminando, hermano. No sé si quieres poner una cereza a la torta, al pastel. La cereza ya está. Es Cristo. Amén. Es todo Cristo. Simplemente, hermanos, que en medio de todo este tiempo de tanto juicio y a la vez donde vemos tanta injusticia, tanta impiedad, tanta maldad, vemos como al diablo se le está cayendo la máscara y está manifestando sus intenciones de forma global, cada vez más clara. Hermanos, solamente poner nuestros ojos en Cristo, ver que nuestra redención está cerca, alzar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca y más que nunca fundamentarnos con aquello que nos dijeron hace tiempo que era lo más básico,
pero no, es la mentira, no era lo más básico, es lo fundamental para que nuestras fes, en momentos de conflicto, de aflicción, de crisis, de cuando nos intenten oprimir los enemigos del Señor Jesucristo, podamos en medio de todo esto afirmar bien nuestras fes y actuar valientemente, sin miedo ni temor al hombre, sino con obediencia y fidelidad al Señor Jesucristo. Marquemos esa diferencia en medio de una sociedad que se deja oprimir, que se deja manipular y que corren todos con crisis y todos con la ansiedad y todos con ese miedo a la muerte y todos buscando la solución a la situación y todos alocadamente volver a sus vidas de ocio y normales y llorando para que pueda volver todo a ser como antes y todos tengan esa libertad para disfrutar de la vida. Hermanos, no seamos como el mundo. Afirmemos bien nuestra esperanza con aquel que es la luz del mundo, con aquel que ilumina el entendimiento, con aquel que nos da la libertad, el perdón, la esperanza de vida eterna. Seamos ese muro de contención ante este río que se lo lleva todo por delante. Nosotros nademos a contracorriente, mirando al Señor Jesucristo. Amén. No nos dejemos arrastrar. Y esta es la cereza sobre la torta. Y lo vamos a leer ahora para terminar, Filipenses 2, y lo que tú dijiste está en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está todo perfectamente conectado. El Espíritu Santo nos presentó un banquete increíble. Amén, Mira, amén, aleluya. vamos a terminar leyendo Filipenses 2. Filipenses 2, amados. Siempre terminamos leyendo un capítulo porque terminamos muy gasados, muy arriba, aunque estamos cansados porque ya aquí está terminando el día en Suiza. No podemos no terminar entusiasmados porque mientras compartimos, en realidad los mayores beneficiarios somos nosotros. Amén. Y estamos comunicando verdades que comunicamos a nuestras almas, que el Señor comunica por medio de su Espíritu, que son verdades eternas, simples, clarísimas, como el agua, pero que tantas veces no le prestamos la atención debida. Si buscáis, por favor, en Filipenses 2, y con esto terminamos, si quieres poner música, no tan fuerte que ya espero que no te echen de la casa. Filipenses 2. Si me echan, el Señor proveerá otra, hermano. Ok, oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta conversación maravillosa que tú nos dejaste en tu palabra entre Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, y Nicodemo, Padre. Y gracias por cómo Juan pudo ser tan lleno de toda esa conversación, todas esas verdades, para después enseñárnoslas más por medio de tu Espíritu Santo en toda la Biblia, Señor. Ayúdanos a vivirlas, porque las creemos. Y si hay amigos y amigas que no lo creen, que puedan arrepentirse Amén, de su amén. pecado, que puedan creer en aquel que murió, en aquel que el Padre mandó como propiciación, como salvación, como sustitución por nuestros pecados, para darnos su justicia a nosotros, Señor. Y gracias, Cristo, por tu obra de humillación, como leeremos ahora, y por tu salvación, y por todo lo que haces, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a cada hermano o hermana que está mirando este programa, ayúdalos en sus necesidades, suple para salud, suple, Señor, para el trabajo, ayúdalos en medio de las crisis, de la cuarentena, los que no tengan dinero, suple alimentos, suple para los niños y sobre todo, Señor, suple salvación a aquellos que no te conocen, Padre. Gracias por permitirnos estos despreciables siervos, Señor, permitirnos comunicar las verdades eternas para que otros puedan escucharlas, Señor, así como un día alguien las comunicó a nosotros, Señor. Bendice tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria, Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo al sumo, sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tarde o temprano, que creas o no, lo deberás confesar. Mejor hacerlo en esta vida, Amén. donde hay esperanza para tu alma. Arrepiéntete a Cristo, confiésalo en arrepentimiento. Y si has creído en Cristo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. por su buena voluntad, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, resplandecéis como luminares en el mundo. Último versículo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni aun en vano he trabajado. Buena semana, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que el Señor Victoria en te Cristo bendiga. Jesús, victoria en el Rey de Reyes. No corráis en vano. Gloria al Y Señor. ahora tenemos siempre el problema que no se termina. Esto no termina. Buenas noches para todos, buena semana. Gloria al Señor. Solo a Dios la gloria eternamente, amados. Amén. Esperemos su venida con gozo, hermanos, aunque nos intenten oprimir. Es que tenemos una cámara bastante rota. Chao, 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 chao.